4 y leemos a partir del versículo 1 en adelante y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Pelearon entonces los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muerta los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Pueden sentarse ahora sí. Hemos leído mucho porque era necesario para que la historia se entendiera. Esta porción de la historia, para los que no la conocen, pero los que conocen a Moisés y los que conocen al rey David, esta historia se sitúa más o menos entre medio de ellos dos. En aquel entonces Dios cuidaba de los judíos. Dios cuidaba del pueblo que había sacado de la tierra de Egipto. Dios los bendecía, Dios los prosperaba. En esta porción de la historia, los israelitas, los judíos, ya estaban en paz en la tierra de Canaán. Ya habían pasado varias generaciones que estos judíos estaban en la tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar. Ya no tenían que seguir conquistando, seguir matando a gigantes, echando fuera enemigos, porque la tierra ya era de ellos. Ya estaban en el lugar donde Dios les había prometido que ellos tenían que estar. Ya habían pasado los tiempos de guerra. Ya habían pasado los tiempos de peregrinar por el desierto. Ya habían pasado los tiempos de andar comiendo, esperando que Dios les proveyera comida del cielo. Ahora ellos estaban, como quien puede decir, estaban en casa. Estaban en el lugar donde Dios quería que ellos estén. Estaban en la tierra que Dios les dijo que sería de ellos. Cada uno tenía su tierra, tenía sus propiedades, tenía sus ganados, sus campos, sus cosechas. El pueblo en ese momento estaba viviendo en paz. La mayoría era próspero, a nadie le faltaba nada, casi nadie se enfermaba, porque la presencia de Dios vivía en medio de ellos. Estaban en paz, lo tenían todo. Si alguien se levantaba en contra de ellos, las naciones vecinas sabían que el Dios de ellos era poderoso. Como hemos leído, los enemigos sabían que el Dios de ellos había derrotado al ejército de Faraón. Los enemigos sabían que el Dios de Israel, que el Dios Jehová, era el Dios más poderoso de todos. Nadie les quería hacer frente. Y los judíos sabían, como que ya lo daban por hecho a todas esas cosas. Sabían que su Dios era poderoso. Los judíos sabían que su Dios los prosperaba. Los judíos sabían que su Dios los sanaba, los libertaba, que su Dios los fortalecía. Los judíos como que lo daban todo por sentado. Y claro, porque estaban viviendo en paz. Nadie tenía preocupaciones. En esta porción de la historia nadie tenía la necesidad
de buscar al Señor, porque todos estaban bien, todos tenían sus casas, todos tenían sus familias, todos tenían sus negocios, sus trabajos. La gente no tenía muchas necesidades con urgencia, necesidades de vida o muerte, como para decir, tengo que buscar a Dios. Si Dios no obra en esto, no puedo seguir con mi vida. No, estaban en paz, porque Dios les había prometido su paz. Y Dios los estaba bendiciendo, y Dios los estaba cuidando. Y la gente se acostumbró a todas esas cosas. Se acostumbró a que Dios le diera sus bendiciones. Se acostumbró quizás a no tener que salir a la batalla, a no tener que salir a pelear, a no tener que prepararse para la guerra. Si nadie se quería meter con ellos, si todos sabían que el Dios de ellos era el Dios más poderoso. Entonces los judíos como que se relajaron, como dijeron, no tenemos necesidad, no vayamos hoy a la casa de Dios a adorar, no tenemos la necesidad hoy de presentar nuestras ofrendas en la casa de Dios, voy a ir el mes que viene, total, está todo bien. Pero no fue algo solamente del pueblo. Incluso los sacerdotes, los levitas, la gente que ministraba en la casa de Dios tomaba todas las cosas a la ligera. La gente no tenía la verdadera necesidad de buscar a Dios. Y poco a poco se fueron acostumbrando a no consultar a Dios. Se fueron acostumbrando a no tener la necesidad de adorar a Dios, de no buscar a Dios. Esa gente que vivía en paz, poco a poco se fue olvidando de Dios. ¿Y por qué? Porque vivían en paz. Y así fue de esa manera que los judíos, estando en la tierra que Dios les había prometido, ahora estaban viviendo sin Dios en sus corazones, sin Dios en sus vidas. ¿Y por qué? Porque no tenían necesidad de buscarlo. Porque no tenían una urgencia en sus vidas, en sus casas, en su familia. Ya no le daban el valor, el respeto y la honra que Dios se merecía. Porque lo buscaban a Dios solamente cuando estaban en necesidad. Se acercaban a Dios cuando estaban pasando peligros. Pensaron que por estar en la tierra que Dios le prometió, ya no iban a sufrir guerras, ya no iban a sufrir persecuciones, robos de las demás naciones, que ya no iban a tener la necesidad de buscar a Dios porque algunos se enfermaran. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Que sean judíos, que sean el pueblo de Dios o que nosotros seamos cristianos, no nos hace excepto a las aflicciones de la vida. Porque son las aflicciones de este mundo donde nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente pertenece. Y Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Y los judíos creyeron que estaba todo bien, que no iban a tener necesidad de nada. Y por eso lo dejaron de buscar a Dios. Por eso se alejaron de Dios. Usted puede decir, ¿cómo sabes que en ese momento la gente no buscaba a Dios? Puede dar la vuelta en el capítulo 3, en el versículo 1, que dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ni siquiera las personas encargadas de ministrar la palabra de Dios tenían el cuidado de la presencia del Señor. Dice que hasta incluso los hijos del sacerdote se aprovechaban de las ofrendas, se quedaban con un vueltito. Cuando la gente llevaba los animales para sacrificio, dice que los hijos del sacerdote primero hacían un asado para ellos y después lo que sobraba lo ofrecían como sacrificio. La gente ya no tenía respeto a la presencia de Dios. Las personas que supuestamente más tenían que cuidar de la presencia de Dios estaban igual que los demás. Eran pocos los que verdaderamente se preocupaban por cuidar la presencia de Dios. Ya no estaban confiando en Dios como en un principio, cuando estaban en necesidad, cuando estaban en esclavitud. Ya no confiaban en Dios como cuando estaban en el desierto, como cuando tuvieron que pasar el Mar Rojo, cuando tuvieron que cruzar el Jordán. Ya no confiaban en Dios de esa manera. No dependían de Dios como antes.
Ahora vivían según sus propios caminos, su propio conocimiento, confiaban en ellos mismos, confiaban en su inteligencia, en su trabajo, en el talento que ellos supuestamente tenían. Decían, no, Dios ya nos los dio todo. Ahora en adelante vamos a hacer nosotros. Vamos a trabajar nosotros, vamos a cosechar nosotros, vamos a casarnos entre nosotros. No le consultemos a Dios. La gente poco a poco se fue olvidando de Dios, se fue olvidando de cuidar la presencia del Señor. Ya no honraban a Dios, ya no le adoraban, era como antes. Entonces, cuando salieron a la batalla contra los filisteos, tuvieron su primera derrota, su primer enfrentamiento. ¿Y por qué? Porque salieron a pelear solos. No salieron a pelear con la presencia del Señor. Salieron porque dijeron, nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos el ejército de Dios. Y si nuestro Dios derrotó a Egipto, y si nuestro Dios derrotó a todas las naciones que habitaban acá, nosotros, porque somos sus hijos, vamos a ir y vamos a pelear. Pero fueron a pelear solos. No fueron a pelear en nombre de Dios. Fueron, como quien dice, a presumir, a sacar chapa, a decir, no, yo lo puedo hacer. Nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Y cuando no estamos conectados con Dios todos los días, el primer problema que tengamos, al igual que estas personas, vamos a ser derrotados. Por más pequeño que sea el problema, por más insignificante que sea, por mínima que sea la enfermedad, nos vamos a sentir devastados, nos vamos a ver derrotados nosotros mismos. ¿Por qué? Porque habremos enfrentado la adversidad solos, sin Dios. Porque a veces creemos que lo podemos hacer nosotros solos. Porque tenemos muchos años en la iglesia y ya sabemos la Biblia y ya no tenemos la necesidad de consultarle a Dios ciertas cosas. Por eso a veces caminamos solos, a veces nos manejamos solos en la vida. Por eso a veces somos derrotados por el enemigo. Por eso a veces decimos, ¿cómo puede ser que esto me haya derrotado? ¿Cómo puede ser que este problemita se haya hecho tan grande en mi vida, sin algo pequeño, algo insignificante? Si se suponía que yo sabía cómo resolverlo, si sabía que yo sabía cómo resolver esta dificultad, si simplemente era una gripe, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, ¿cómo puede ser que ahora se haya convertido en algo tan grande? Porque creemos que lo podemos resolver solos, porque salimos solos. Y entonces después las personas se preguntan con dolor y con angustia, en el verso 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Cuando volvieron de ser derrotados, se preguntaban unos a otros, ¿por qué nos hirió Jehová? ¿Por qué el Señor hizo que nosotros pasáramos vergüenza? ¿Por qué el Señor permitió esta enfermedad? ¿Por qué el Señor nos hizo ver avergonzados delante de nuestros enemigos? El Señor nos está castigando, el Señor se enojó con su pueblo, pensaban unos a otros. Y no es que Dios se complacía verlos sufrir, no era que Dios tuvo la culpa, era que ellos habían olvidado la presencia del Señor, era que ellos habían creído que podían salir solos, era que esas personas habían creído que podían luchar sin la presencia del Señor. Se habían separado tanto de Dios que creyeron que lo podían hacer sin la ayuda del Señor. Y no es que Dios te castiga, no es que Dios se alegra cuando estás enfermo. Es que a veces nosotros no le damos el lugar a Dios. Es que a veces creemos que lo podemos hacer nosotros solos. A veces creemos que no tenemos que consultarle a Dios ciertas decisiones. No, esto es mío y lo voy a hacer yo a mi manera. Y después cuando nos va mal decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué dejaste que me derrotaran? ¿Por qué dejaste que me avergonzaran de esa manera? ¿Por qué dejaste que las personas hablen mal de mí? ¿Pero fue Dios? ¿O fue que nosotros a veces no le consultamos? ¿O fue que a veces queremos hacer nosotros las cosas a nuestra manera? Y en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si las batallas son espirituales, ¿por qué muchas veces queremos batallar con nuestras fuerzas humanas? Si acá en la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los espíritus de maldad. ¿Por qué queremos enfrentar a los espíritus con nuestras fuerzas humanas? ¿Por qué queremos resolver muchas veces los problemas con nuestra inteligencia humana si dice que la guerra no es espiritual? Que la guerra no es humana, es espiritual. Que con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Porque usted no va a ir por la calle a ver un espíritu y lo va a agarrar a piña. Porque no funciona así, porque es espiritual. Entonces, si es espiritual, no lo podemos hacer con nuestra capacidad humana. No podemos salir a batallar con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría. Tiene que haber algo más en nosotros. Tiene que haber algo más fuerte en nosotros que nuestro propio conocimiento, que nuestra propia sabiduría. Si luchamos humanamente sin la ayuda de Dios, siempre seremos derrotados en lo más mínimo que sea, porque no podemos luchar solos sin Dios. Porque tenemos que ir todos los días a la batalla, pero con el Señor. Porque no estamos luchando contra el vecino, contra el suegro, contra mamá, contra los hermanos. Estamos luchando contra algo más poderoso. Cosas que no se ven, solamente se perciben en el espíritu. ¿Y cómo queremos batallar contra esas cosas? Si no son humanas. Si hay fuerzas que sobrepasan la humanidad, el conocimiento, la inteligencia del hombre. Por eso en San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: separados de mí, nada podrán hacer. Palabras de Jesús. Todo lo que ustedes intenten sobre esta tierra, si lo hacen solo, no van a poder. No van a tener éxito, decía Jesús. Porque separados de mí, nada podrán hacer, nada podrán conquistar, nada podrán alcanzar. Separados de mi presencia, ninguna guerra ustedes podrán ganar. Separados de mí, no pueden ser sanados, no pueden ser libertados. Separados de mí, ustedes no pueden cambiar a una persona. Separados de mí, ustedes no pueden tener paz en su casa. No pueden tener paz en el trabajo. Porque no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y nosotros tenemos la ventaja de tenerlo a Jesús de nuestro lado. Y Jesús dijo: separados de mí, yo quiero estar con ustedes, pero ustedes no se separen de mí. Ustedes no se alejen de mí. Porque el día que se alejen de mí van a luchar solos. Van a pelear solos. Se van a enfrentar a todas esas cosas ustedes solos. Pero búsquenme en mí. Jesús prometió que estaría con nosotros. Y después el pueblo dijo: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la presencia de nuestros enemigos. Claro, después de ser derrotados, esta gente se acordó que la presencia de Dios estaba en alguna ciudad de Israel. Y dijeron: ahora vamos a consultar a Dios. No, más que consultarlo, vamos a traer la presencia del Señor para que nos salve en este día. Ellos no fueron a buscar la presencia de Dios para adorarle, para honrarlo, para poner en alto su nombre. Ellos fueron a buscar la presencia de Dios para que Dios nos salvara ese día en ese problema. Ellos no querían honrar a Dios. Ellos querían usar a Dios. Traigamos al amuleto Jehová para que nos salve en esta batalla. Vayamos a buscar a Dios, vayamos a la iglesia para que nos resuelva este problema. No querían ellos honrar a Dios. No querían adorarlo. Querían solamente la protección de Dios. Querían solamente que Dios los libre de esa batalla, que les gane esa batalla y después, muchas gracias Señor, nos vemos la próxima a descansar. Y así no funciona, porque Dios no se deja usar por nadie. Porque ellos sabían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero ellos no querían estar sometidos a Dios. Solamente querían la bendición de un día. Y Dios sabe cuando nosotros le buscamos porque le amamos
¿O solo le buscamos porque necesitamos un favorcito del cielo? Dios lo sabe. Dios sabe porque Él conoce la intención del corazón. Dios sabe con qué necesidad nosotros nos acercamos a su presencia. Dios sabe con qué intenciones nosotros venimos a su casa, a su presencia. El Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás, tú, oh Dios. Si reconocemos a Dios en medio de nuestra necesidad, con un corazón humilde, sincero, Dios lo va a ver y Dios va a recibir nuestra oración. Dios va a atender a nuestro clamor y estoy más que seguro que Dios va a suplir nuestra necesidad, que Dios nos puede sanar, que Dios nos puede restaurar, que Dios puede traer paz a nuestra casa, pero solamente cuando nos acercamos con un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que verdaderamente diga, yo necesito a Dios, no para que me salve de esto, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Dios para caminar con Él todos los días. No necesito a Dios solamente hoy en esta necesidad. Yo quiero a Dios todos los días de mi vida. Y Dios ve esa intención. Y Dios, esas oraciones, Dios no las rechaza. Dios sabía que los judíos lo habían ido no con un corazón contrito, con un corazón humillado. Habían ido con un corazón soberbio. No, nosotros no pudimos, vayamos, traigamos el arca y para que vean que nuestro Dios es más poderoso que ellos. Esa era la intención de ellos. Incluso los judíos no solo fueron derrotados cuando volvieron a salir ahora con el arca de Jehová, sino que sus enemigos los derrotaron nuevamente y dice la Biblia que les robaron el arca de Dios. Les robaron lo que representaba la presencia de Dios. Ahí sí se sintieron totalmente devastados, desamparados. ¿Cómo puede ser que ahora que tuvimos la presencia de Dios en medio de nosotros, volvimos a enfrentar la batalla, pero volvimos a perder y ahora nos han quitado incluso la presencia del Señor? ¿Cómo se habrán sentido esos hombres y esas mujeres? ¿Cuántas batallas en la vida hemos peleado nosotros? Le hemos orado a Dios diciendo, no, nuestro Dios es poderoso y Dios nos va a librar de esto. Pero ¿cuántas veces oramos de esa manera y volvimos a ser derrotados, volvimos a fracasar y hasta sentimos que nos han robado la presencia del Señor? Porque dijimos, bueno, lo intenté yo y no pude, pero lo busqué a Dios y tampoco pudimos. Y ahora se crea en nosotros un sentimiento de abandono. ¿Cómo puede ser si yo oré a Dios? Si yo le pedí a Dios que me sanara, si yo le pedí a Dios que me abriera puertas de trabajo, si yo le pedí a Dios que restaurara a mi familia y no pasó nada. Al contrario, todo mal en peor. Claro, podemos decir, nos robaron a Dios. O Dios se fue de nuestro lado. A los judíos le robaron el arca de Dios. Les robaron la presencia del Señor. ¿Cuántas veces como padre, como madre has luchado por tus hijos? Has intentado todo para que tus hijos sean hijos de bien, para que sean inteligentes, para que sean hijos de familia. Y después oraste a Dios y nada pasó. ¿Cuántas veces luchamos nosotros humanamente por nuestra casa, por nuestro trabajo? ¿Cuántas veces luchamos por tantas otras cosas y vemos que nada pasa? Porque a veces oramos 1 o 2 días y decimos, ya está, con eso tiene que alcanzar. Eso tiene que ser suficiente. Leí 1 o 2 versículos que se asemejan al problema que estoy teniendo. Oramos un poquito y creemos que Dios ya resuelva todo. Y nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados. Como que la presencia de Dios ya no está en nosotros. Como que Dios ya no nos está cuidando, no se está interesando en nosotros. Que Dios nos alejó de su casa, que nos separó de su presencia. ¿Cuántas veces intentamos incluso vencer pecados, vicios en nuestra vida con métodos humanos? Intentamos vencer el pecado con ciertas estrategias humanas y decimos, bueno, no pude, pero le voy a pedir a Dios que me ayude en este día. Y quizás no se pudo. Y volviste a caer en lo mismo, volvemos a caer en lo mismo. Y decimos, pero soy un fracaso, yo no sirvo para nada, puede ser que incluso con Dios no lo pude vencer. Y nos sentimos a la deriva, nos sentimos solos.
Como que si esa adversidad, como si ese pecado, como si esa prueba, incluso nos robó a Dios. Que nos tapó tanto la adversidad, el problema, la enfermedad, que ya no nos deja conectarnos con Dios. Sentimos que nos han robado a Dios. Y no hay peor sentimiento que sentir que Dios no está. Para un cristiano que ha sentido la presencia de Dios, que ha experimentado la presencia de Dios, cuando ora por algo y ve que no pasa nada, es lo peor, porque decir, ¿y Dios dónde está en esta situación? ¿Dónde fue que Jehová se quedó? ¿Por qué fue que Jehová no hizo nada? Y la pregunta sería, ¿dónde nosotros lo dejamos a Dios? ¿En qué esquina se nos olvidamos de Dios? ¿En qué parada nosotros nos bajamos y dejamos que Dios siga solo? ¿En qué camino fue que nosotros tomamos otra dirección? Empezamos a caminar solos sin el Señor. A veces creemos que Dios tiene que resolver todo porque simplemente oramos una o dos veces. Pero la disposición de nuestro corazón y la humildad en nuestra vida y someternos y buscar su presencia todos los días, Dios no se va a dejar usar por nadie. Ni por nadie que sea pastor, por algún músico, un hermano que venga recién a la iglesia. Dios no se va a dejar usar por nadie. Dios solamente va a acudir a ayudar a aquellos que le buscan de verdad. Aquellos que dicen, yo de verdad necesito a Dios. Mi casa, mi familia necesitan a Dios. Dios no se complace en castigarnos a nosotros. Somos nosotros los que a veces nos creemos los superhumanos. Que le decimos, no, Dios, vos quédate ahí, que a esto lo resuelvo yo. No, Señor, vos no intervengas, que a este jefe lo voy a agarrar yo. No, Señor, vos no hagas nada, que cuando mi hijo venga ya me va a escuchar largo y tendido. No, Señor, quédate tranquilo, que al pastor lo voy a hablar yo ahora, cuando lo vuelva a ver. Pero Dios dónde queda en medio de toda esa situación. Resolvemos todo a nuestra manera y después así nos va. Porque lo hacemos todo humanamente. Porque queremos pelear solo. Lo que sea que estemos pasando, no tenemos que pelearlo solo. Tenemos que buscar a Dios todos los días. Humillarnos todos los días en su presencia. Con un corazón sincero decirle, Señor, hoy te necesito. Como te necesité ayer, hoy también te necesito. Porque sé que sin tu presencia nada puedo hacer, nada puedo alcanzar. Que sin tu presencia nada soy, nada tengo. Reconocerlo a Dios en nuestra vida todos los días. El libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3 dice, dile entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice, para que les quede claro que yo soy Jehová de los ejércitos. Soy yo el que pelea, soy yo el capitán que va adelante. Yo, Jehová de los ejércitos, me volveré a ustedes. Cuando ustedes se vuelvan de todo corazón a mí, cuando me busquen de todo corazón a mí. Es Jehová de los ejércitos el que promete pelear por nosotros. Es Jehová de los ejércitos el que quiere pelear por nosotros. Él dice, yo quiero ir adelante de ustedes porque ustedes humanamente no pueden. Humanamente nosotros no podemos ganar ninguna batalla. Humanamente no podemos lograr nada, no podemos conquistar nada, no podemos emprender nada, si no es con Jehová de los ejércitos. Solamente nos tenemos que acercar a su presencia todos los días, reconocer que sin Él no podemos. Reconocer que sin Él nuestra familia se va a caer a pedazos. Reconocer que sin Él nuestro trabajo quizás no va a prosperar. Reconocer que lo necesitamos a Dios todos los días. Y cuando venga la prueba, cuando venga la batalla, ahí va a estar Jehová de los ejércitos para pelear por nosotros. Ahí va a estar Dios acompañándonos. Ahí va a estar Dios caminando delante de nosotros, al lado nuestro. Y claro que hay batallas que no duran un día o dos. Si no, fuera todo fácil. Hay batallas, hay dolores, hay adversidades que duran meses, incluso hasta años. Pero cuando batallamos con la ayuda de Dios, cuando sabemos que Jehová está al lado de nosotros, el día que nos sintamos con poca fuerza, el día que le digamos, Señor, hoy no puedo,
Señor, hoy me siento decaer, ahí va a estar Jehová de los ejércitos para sostenerme. Quizás ese día tu problema no se resuelva, quizás sigas enfermo, sigas con la misma deuda, quizás sigas luchando con las mismas cosas, pero ese día que estuviste por caer, ahí estuvo Jehová de los ejércitos para sostenerte. ¿Por qué? Porque lo buscaste todos los días, porque te quedaste con él todos los días, porque entendiste que la lucha no era tuya, porque entendiste que solo no podías. Entonces cuando caminamos con Dios todos los días que nos sintamos débiles, ahí va a estar Jehová para sostenernos. El día que te canses de orar, ahí va a estar Dios para decirte, yo te doy descanso en mi presencia. El día que no tengas fuerza para adorar, ahí va a estar Dios para sostenerte. El día que no tengas ganas de venir a la iglesia, ahí va a estar Dios y te va a poner la fuerza de voluntad para venir aunque no hayas tenido ganas. Aunque te hayas sentido enfermo, deprimido, angustiado, triste, ahí va a ser Dios el que te va a ayudar a llegar. Porque Dios se va a quedar a tu lado cuando le buscamos todos los días del corazón. Cuando en nuestro corazón no hay soberbia, cuando no hay orgullo. Cuando decimos, Señor, hoy no pude, hoy no puedo. Pero ayúdame, Dios, porque sé que vos peleas por mí. Jehová de los ejércitos pelea por mí esta batalla, porque yo solo no puedo. Cuando le reconocemos a Dios todos los días, Dios va a estar todos los días para ayudarnos. No solamente un día, todos los días. No solamente el día que nos sintamos derrotados, va a estar todos los días también. Porque hemos cuidado su presencia, porque no le hemos dejado de lado. Que por más tiempo de paz que estemos viviendo, hemos aprendido a cuidar su presencia. Hemos aprendido a ir a su presencia todos los días. Tengamos necesidad o no la tengamos. Tengamos salud o estemos medio enfermos. Estemos prosperados o estemos pasando tiempos difíciles. Todos los días buscar a Dios. Todos los días reconocerlo en nuestra vida. Y Dios todos los días nos va a cuidar. Dios todos los días nos va a fortalecer. Dios todos los días va a consolar nuestro corazón cuando el dolor sea más grande que nuestra alegría. Cuando sintamos que los recuerdos del pasado quieren arruinar nuestro presente. Cuando creamos que la adversidad, que el pecado, que esa dificultad no la podemos vencer, ahí va a estar Dios para sostenernos un día más. Cuando creemos que ya no podemos sostener la situación en nuestra casa, en nuestra familia, ahí va a estar Dios para darte la fuerza. Porque hemos aprendido a cuidar su presencia, a honrar su presencia todos los días. No a buscarle simplemente por necesidad, a buscarle porque lo necesitamos todos los días. Y Dios quiere estar todos los días con nosotros. Dios espera que nosotros vayamos a Él todos los días. Nadie más que Dios quiere estar cerca de nosotros. Nadie más que Jesús quiere hacer obras por nosotros. Pero depende de nosotros buscarle todos los días. Depende de nosotros ir a su presencia todos los días. Aunque no tengamos necesidad, ir a estar con Él. A decirle gracias a Dios por este día. Gracias a Dios porque hoy pude salir a trabajar y no a buscar trabajo. Gracias a Dios porque mientras yo estoy afuera vos cuidás de mis hijos. Porque todos los días tenemos un plato de comida en la mesa. Porque siempre tenemos ropa para vestir, abrigo para cubrirnos, un techo donde protegernos durante la noche. Gracias, Señor, por todas esas cosas. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, ese mismo Dios va a estar con vos. Él no se va a alejar de los hijos que le buscan del corazón. Dios no va a mirar para otro lado cuando un hijo que se humilla en su presencia la está pasando mal. Dios va a ser el primer interesado en querer ayudar. Dios va a ser el primero en querer salir corriendo a socorrer. Pero depende de nosotros cuidar la presencia del Señor. Si la hemos olvidado en algún lugar, recordemos, hagamos memoria, ¿dónde hemos dejado a Dios? Y vayamos a buscarlo. Cuidemos su presencia todos los días, que es lo más lindo, lo más hermoso y lo más importante que tenemos que cuidar en esta tierra. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar a Dios. Darle gracias por su presencia, porque es el Señor el que nos cuida, es Dios el que nos quiere cuidar, es Dios el que nos quiere sanar, prosperar, es Dios el que quiere estar con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque hemos sabido y entendido que eres el Dios que está dispuesto a ayudarnos, que eres Jehová de los ejércitos, el que pelea por sus hijos.
que eres el Dios que quiere ir adelante de nosotros en medio de la adversidad, de la prueba. Ayúdanos, Dios, a todos los días a ir a los pies de tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cuidar la presencia de Dios en nosotros. A no olvidarnos de buscar a Dios en cualquier necesidad de nuestra vida. Que cuidar la presencia del Señor sea nuestra prioridad todos los días de nuestra vida. Que podamos buscar la fortaleza en el Señor. Que no confiemos en nuestra propia capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestros títulos humanos, sino que confiemos todos los días en el Señor. Que aprendamos que separado de ti, Jesús, nada podemos hacer, nada podemos conquistar, nada podemos lograr sobre esta tierra. Nuestros éxitos sobre esta tierra tienen que ser en tu compañía, Señor. Todo lo que queramos lograr sobre esta tierra tiene que ser con tu ayuda, con tu respaldo, con tu protección. Ayúdanos, Jesús, a caminar un día más en tu presencia, a consultarte en todas las cosas, Señor, y a cuidar tu presencia, que es lo más lindo. Gracias, Señor, porque prometiste que estarías con nosotros. Gracias, Jehová de los ejércitos, por pelear por nosotros. Te honramos y te damos la gloria, Señor. Amén.